vez les damos la muy especial bienvenida. Se ponen por favor de pie para así orar, hermanos, y empezar el estudio. ¿Sí se oye bien el micrófono? ¿Sí me oyen? Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, permitirnos, Señor, la vida y la salud, Señor, permitirnos venir a tu casa de oración una vez más, Señor, para estar un momento estudiando sobre lo que tú nos has hablado a través de tu Biblia, Señor, y lo que tu profeta nos ha hablado, Señor, de la misma, Señor. Pedimos de tu ayuda, Señor, de tu bendición, Señor. A cada persona, Señor, que todavía está en camino, Señor, la ponemos en tus manos. Señor, también muy en especial, una vez más, pedimos por el hijo de nuestro hermano Israel Escalante, Señor, nuestra hermana Miriam, Padre, que pidieron la oración por su criatura, Señor, que se encuentra enfermo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ir hasta donde está, Señor, y restaurar su cuerpecito, Señor. Gracias por todo, ponemos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Ya les van a pasar ahorita sus hojas. El estudio que llevamos sobre Génesis en esta ocasión es el número 15. ¿Y cuántos de ustedes no alcanzaron a DVD la vez antepasada? ¿Pueden levantar su mano? Nuestra hermana, ok. Nuestra hermana allá atrás. ¿Todos los demás tuvieron su... ¿La hermana necesita dos? ¿Sí? ¿O ya alcanzó? Dos, ok. Está bien. Todavía tenemos más copias de los estudios del 1 al 8. Y por si acaso alguien no los tiene, vamos a tenerlos aquí atrás para que hermana Sandra puedan tenerlo. Y cada uno, yo sé que... ¿No se oye nada, hermano? ¿Vamos a agarrar el otro micrófono? Oh, ok. Sí, ok. No, tomamos con micrófono, sin micrófono. Yo creo que la voz nos alcanza para eso y más. Así que para comenzar, pues yo soy muy gritón. ¿Cómo? No sé si vayan a poderlo grabar. ¿Con el micrófono se está grabando? Ok, sí está grabándose. Entonces vamos a... Allá atrás todo está bien, dicen que todavía sí está grabándose bien. Muy bien. Y aquí adentro, pues yo creo que no somos personas que hablamos muy despacio de todos modos. Así es que vamos todo va a estar bien. Amén. Y luego también las personas que como dije, que no tienen su DVD, lo pueden obtener cuando salgamos. O si acaso ustedes tienen a alguien de su familia que quisieran que lo tuviera, hermanos, está disponible para que si acaso desean darle a alguien que quiera tenerlo, ¿verdad? Muy bien, estudio sobre el Génesis y este es el número 15. Y el pensamiento que vamos a empezar hoy es el Génesis de la simiente de Adán. La vez pasada hablamos de la descendencia o las generaciones, la simiente de Caín, ¿verdad que sí? Y nos dimos cuenta qué clase o qué tipo de gente eran ellos. Y quisiéramos empezar leyendo un extracto en el mensaje del rapto, predicador 65. Y la razón, hermanos, que me gusta leer del profeta, hermanos, es porque de esa manera podemos escucharlo directamente de él y no decimos el hermano tal y tal dijo. Podemos siempre decir, el profeta lo dijo en el mensaje tal y tal. Entonces quizás no entendamos en ocasiones lo que el profeta lo está diciendo, pero necesitamos creerlo. Tarde que temprano vamos a entenderlo. Y hay muchas cosas que cuando estoy estudiando, no entiendo totalmente hasta cuando no estamos en el estudio. De repente se abre una cosita y empieza a entenderlo. Pero creo que uno de los extractos que leímos del hermano Branham decía, usted léalo exactamente como está escrito, aunque se oiga ridículo. ¿Se acuerdan de ese extracto? Pero usted léalo así de todas maneras. No tenemos ningún derecho de ponerle más o quitarle. Entonces, por eso que quisiera... me gusta leer el extracto del hermano Branham. Entonces, en el mensaje del rapto, predicador 65, diciembre 4, el hermano Branham dice lo siguiente: hallamos que en Génesis capítulo 4 fue la raza de Caín quien comenzó la civilización cuando empezaron a edificar aldeas y ciudades, instrumentos musicales, y llegaron así a la ciencia. Dice, y la gente, aunque eran muy religiosos, se estaban alejando de Dios. Está hablando de la simiente de Caín, hermanos. Era una gente religiosa, eran adoradores.
Ellos aprendieron eso de su propio padre o su abuelo o su tatarabuelo, tatarabuelo, que fue un buen adorador. ¿Se acuerdan que él adoraba de corazón? Leímos eso del profeta. Él también le dijo a Dios: Señor, yo te amo, eres mi amante, te ofrezco esto. De ahí vinieron ellos también, eran buenos adoradores, eran religiosos. Dice, se estaban alejando de Dios. Dice, pero cuando vino Set, que es a donde vamos a entrar hoy. Dice, pero cuando vino Set y su raza, ellos empezaron a invocar el nombre del Señor. Fíjense cómo es que el hermano Abraham usa esa expresión, hermanos. Ellos empezaron a invocar el nombre del Señor. En el mensaje Dios ocultado y revelado en simplicidad, predicado el 63, marzo 17, dice Abraham lo siguiente: algunos historiadores alegan que en los días de Noé hubo una civilización tan avanzada que ni aún hoy día hemos llegado a ser o a ese nivel en nuestra civilización moderna. Dice, yo creo que sí lo lograremos, dijo el hermano Branham, llegar a tal tipo de civilización, hermano Halley. Dice, hermano, yo creo que sí vamos a lograr llegar a ese mismo. Y él explica por qué. Dice, porque nuestro Señor dijo que como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. O sea, antes del rapto, antes del encuentro del Señor en el aire, íbamos a tener tal civilización otra vez. Dice, Él nos dio unos ejemplos. Entonces, antes de seguir leyendo el mismo extracto, quisiera que fuéramos a Daniel 12:4, donde dice así la escritura. Dice, tú empero Daniel, después de que él vio todas estas cosas, hermanos, estos símbolos y todo lo que Daniel vio, lo que venía en el futuro. Aquellos que nos siguieron en el estudio de cosas que han de ser, saben de qué estamos hablando. Si Dios permite, vamos a entrar a eso más adelante. Pero dice en Daniel 12:4, dice, tú empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, antes del rapto, antes de la segunda venida del Señor, antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Cuál es? ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad que sí? El Hijo del Hombre es Jesucristo. Ok, y lo dice, pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Esa es una versión, hermanos, en el español. Pero yo creo que si ustedes traen sus Biblias, quizás tengan la versión que dice así. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y lo fíjense qué expresión usa ahí Daniel. Muchos correrán de aquí para allá. ¿De qué habla eso? ¿De vagabundos? ¿Errantes? O sea que el espíritu de Caín iba a manifestarse antes de la segunda venida del Señor, antes de la venida del Hijo del Hombre. En los últimos tiempos, el mismo espíritu de vagabundo, de errante, de fugitivo, iba a manifestarse otra vez. Y fíjense lo que dice Daniel. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces el hermano Branham tiene razón para decir, hermano a Mondragón, que él cree que la civilización va a seguir igual o va a crecer igual que en el tiempo de Noé, ¿verdad que sí? Entonces seguimos leyendo al hermano Branham. Dice, construyeron las pirámides y el esfinge allí en Egipto, y construyeron cosas tan gigantescas que ni tenemos el poder con qué hacerlas hoy día. Dice, tenían un método de embalsamar que preservaba el cuerpo tan naturalmente que permanece hasta ahora. Nosotros no podemos hacer una momia porque no tenemos con qué hacerlo. Seguimos leyendo. Tenían colores que han mantenido su color fijo hasta hoy. ¿Quién fue la que, a ver si se acuerdan de esto, quién fue la mujer que recibió la inspiración para los colores? ¿Se acuerdan? Naama. Ella fue la que tuvo la visión, hermano Víctor, de los colores, de polvos de colores, y allí fue donde empezó el maquillaje. Alcanzaron a tener tanto contacto con eso y tener tanta visión de eso, tal visión de los colores, que lograban fabricar colores que hasta hoy día, dice Abraham, todavía existen, cosa que nosotros no podemos hacer. Yo soy pintor y yo tengo que ir a pintar casas cada 3-4 años porque se decolora. Y eso a mí me conviene. Qué bueno que no tenemos las pinturas de aquel tiempo, porque entonces vamos a pintar casas y me voy a quedar sin trabajo. Pero un día vamos a llegar a eso. Dice, tenían colores que han mantenido su color fijo hasta hoy. Un tiempo de 4 o 5 mil años. Dice, hoy no tenemos tales cosas.
Muchas cosas pues testifican de la superioridad de aquella civilización en comparación con la nuestra. Estamos leyendo del hermano Branham en el mensaje Dios ocultado y revelado en simplicidad, amén. Dice, entonces pueden imaginarse cómo fue la educación y la ciencia que produjeron señales tan grandes que hasta hoy nos testifican que en verdad hubo tal civilización. Dice, aquella debió haber sido una grande civilización, como lo podemos ver en estas cosas. Y también vemos que la ciencia, la educación y la civilización moderna fueron de suma importancia para el pueblo en aquellos días. Tuvo que ser así. Esa fue la civilización que vino a través de Caín. Pero el pensamiento es el génesis del nacimiento, las generaciones de Adán. Entonces vamos a empezar a entrar al tema, poner el fundamento para entrar al tema. Vamos a ir a Génesis 4:25 para entrar al estudio bíblico. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea que ella vio a Set como el reemplazo o la equivalencia de Abel. En la nueva traducción, hermanos, del inglés, en Génesis 4:25, la escritura dice de esta manera, dice así, la nueva traducción, directamente del hebreo, dice, y Adán tuvo relaciones maritales con su esposa. En la versión regular dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Pero ya traído, es la número 3. Oh, entonces, perdonen, la puse volteada entonces. Sí, estamos en la página 3. Discúlpenme. Fue culpa del que copió e hizo las copias. Discúlpenme, hermanos. Entonces es la página 3, es la que está al otro lado. Y lo van a tener que voltear a la 4, ¿verdad? Ok. Qué bueno que estamos siguiéndonos, ¿verdad? Okay, ahora sí ya tenemos la página 3 ahí a la mano. Ok. Entonces vamos a leer Génesis 4:25 otra vez. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Esa es la versión regular en que todos leemos. Pero directamente del hebreo lee de esta manera. Y Adán tuvo relaciones maritales con su esposa. Está bien clarito, ¿verdad que sí? Y ella dio a luz a un hijo. Dice, y lo nombró su nombre Seth, diciendo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Ahí está más entendible directamente del hebreo. Entonces, hermanos, aquí, este evento que aconteció aquí después de que Caín mató a Abel y luego nació Seth, viene a ser el principio, el génesis, el germen que nos habla del nuevo nacimiento. Ahí mismo. Esa es la primera señal que encontramos en la Biblia del nuevo nacimiento. Cuando Caín fue matado, cuando Caín mató a Abel y nació Set, es la primera señal del nuevo nacimiento. No solamente eso, eso también tiene otro significado. Y el significado que tiene eso, habla, hermanos, es que toda la escritura habla de Jesucristo. Pues que el hermano Munive lo mencionó ayer y me agradó bastante, porque dice Mobran, dice, cuando usted la Biblia tiene que ver a Jesucristo en cada versículo, ¿verdad que sí? Eso está tremendo. El domingo que me tocó a mí predicar, yo estaba mencionando, tenemos que darnos cuenta quiénes somos nosotros. Ok, dice Mobran, dice, no solamente es de que usted vea a Jesucristo en cada versículo de la Biblia. Dice, usted tiene que verse a usted mismo en cada versículo de la Biblia. Entonces el Mobran dice esto, dice, todo depende de cuál sea su situación en ese momento, y usted se va a encontrar en las escrituras. Por ejemplo, si llega el momento en que llega la palabra a mí y de repente yo estoy traicionando la Biblia, la palabra, ¿con qué escritura me estoy identificando? Puedo ir a Pedro, cuando Pedro traicionó la palabra, cuando Pedro negó la palabra. Entonces en ese mismo momento yo me identifico a leer la Biblia con el mismo hecho que hizo Pedro.
¿Verdad que sí? Entonces cuando andamos en una forma medio débil y fría y un poco desconsolados o sin ánimo, desanimados, si vamos a la Biblia, hermanos, vamos a encontrar un ejemplo bíblico con quien nos vamos a identificar. Pero qué bonito sería que todo el tiempo estuviéramos viviendo en un lugar o estando en una situación en la cual nos podamos identificar con un verso bueno en la Biblia, ¿verdad que sí? Pero esto, hermanos, aquí empieza a hablarnos aún de Jesucristo. ¿Qué tipificó? La muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando fue Abel y mató el cordero, hermanos, si le pegamos ya al blanco, ¿se acuerdan por qué fue que mató el cordero? ¿De qué estaba hablando? ¿Se acuerdan? De la muerte del cordero en el Calvario. Dice Abraham, dice, él ofreció el cordero, dice, porque era un tipo de lo que él mismo iba a hacer en la cruz. ¿Se acuerdan ese extracto? Entonces todo habla de Jesucristo, hermanos, todo. Y este evento aquí de morir Abel y nacer Set, habla del nuevo nacimiento y habla de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está un Génesis allí. Ok, seguimos leyendo entonces. Leímos Génesis 4:25, ahora Génesis 4:26. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Dice, entonces los hombres comenzaron, fíjense cómo dice en la escritura, a llamarse del nombre de Jehová. Pero si se fijan acá el hermano Branham, en el mensaje del rapto, él dijo, ellos empezaron, no dice el hermano Branham, a llamarse, a invocar el nombre del Señor. ¿De dónde sacó eso el hermano Branham? Vamos a ver cómo está, cuál es la palabra correcta en el hebreo. Fíjense, ahí está la comparación a un lado. Dice, entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Fíjense cómo está directamente del hebreo. Desde ese tiempo la gente comenzó a adorar al Señor, que fue exactamente lo que el hermano Branham me está mostrando en el libro del rapto. ¿Verdad que sí? Entonces ellos empezaron a invocar el nombre del Señor o empezaron a adorar el nombre del Señor. No era de que empezaron a llamarse del nombre de Jehová o del Señor, porque también en la simiente de Caín a uno le puso Enoc. Entonces no era en sí el nombre, era que empezaron a clamar, a invocar, a adorar al Señor. Ok, ahora sí, la página 4, hermanos. La palabra ahí, llamar, es en el hebreo, hermanos, es la palabra kara. Yo estaba deseando que el hermano Jonathan estuviera aquí hoy, porque vamos a estar mencionando los nombres hebreos de la simiente de Adán, y quería tenerlo a él, Víctor, que él los hablara, porque pues él sabe, él conoce el hebreo, habla el hebreo y pues le pone pimienta y todo. Y por eso, cómo quería que él estuviera aquí en esta noche. Pero fíjense la palabra esta, kara, quiere decir llamar. Empezaron a llamar al nombre del Señor, empezaron a invocar el nombre del Señor, a exclamar, a proclamar por ayuda. Entonces cuando el hermano Branham en el rapto dijo, empezaron a invocar el nombre del Señor, el hermano Branham le estaba pegando directamente en el blanco, Víctor, viendo la palabra directamente del hebreo. Entonces sabemos bien qué tipo de gente de simiente fue la descendencia de Caín, pero ahora vamos a ver qué tipo de gente fue la simiente de Adán, hermanos. Para esto vamos primeramente a leer al profeta, para antes ponerlo como fundamento. En el libro de Hebreos, capítulo 1, predicado el 57, dice el hermano Branham lo siguiente. Dice, y la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Dice el hermano Branham, una simiente prometida. Ya hablamos de eso en los otros estudios. Dice, Satanás constantemente estuvo vigilando esa simiente. Cuando Abel nació, él dijo, Satanás, allí está, esa es la simiente. Y él mató a Abel. Hemos leído muchos extractos antes detrás del púlpito, donde el hermano Branham dice, cuando él mató a Abel, él pensó que ya había matado a la simiente, ¿verdad que sí? Cuando mató a cada uno de los profetas, pensó que esta es la simiente, pero sabemos que no era esa la simiente. Dice Abraham lo siguiente, dice, de esa línea de Set salieron hombres humildes, justos, hasta Enoc, hasta Noé, hasta el fin de la destrucción diluviana, que
Quiero que pongamos atención en esto. De esa línea de Set salieron hombres humildes, hombres justos. No eran hombres con la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente vino a través de Caín y su descendencia. Los que venían de Caín, Caín era mitad bestia o mitad bruto y mitad hombre, porque su padre era una bestia bruta y su mamá era una mujer, Adán, una raza, una clase humana. Cuando nació Caín, él nació mitad bestia y mitad hombre, y él en su carne, él traía la simiente de la serpiente. Pero por la línea de Set no venía la simiente de la serpiente, porque para comenzar dice Abraham que la simiente de la serpiente no puede ser redimida. Y cuando él vino a pagar el precio de redención, él no solamente pagó el precio de redención por nuestra alma, sino también por nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros por la simiente de Set, de Adán, de Set y cada uno de ellos trajeran la simiente de la serpiente en su carne, entonces ellos no pudieran ser redimibles, y nosotros por lo tanto no pudiéramos ser redimibles. Pero estos hombres eran hombres humildes y justos, porque venían de una simiente justa, dice el hermano Branham. Seguimos leyendo. Hebreos capítulo 1, predicado del 57, es el mismo extracto. Dice: pero miren al humilde y manso, allí está su resurrección otra vez. Lo que explicamos hace unos momentitos atrás, la resurrección. Entonces eran gente humilde y mansas. Dice: su hijo Caín mató a Abel, o sea, el hijo de Eva. Su hijo Caín mató a Abel, y tan pronto como Abel murió, él dijo: ya tengo la simiente. Él lo mató, él dijo: la tengo. Pero la muerte de Abel, se detiene el hermano Branham y dice: el nacimiento de Set fue la resurrección otra vez. Ahí está el hermano Branham hablándolo. Observe cómo vienen ellos. En el mensaje Unidad, predicado el 62, febrero 11, dice hermano Branham lo siguiente, es la página 5. Dice: ve, no era eso. Dios no lidia con una persona en un grupo. Voy a repetir: Dios no lidia con una persona en un grupo. Dios no lidia con usted en una organización. Podríamos decirlo: Dios no lidia con usted como miembro de iglesia. Ahorita vamos a ver por qué se muevan eso. Él lidia con usted como individuo. Un individuo. Individualmente somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Está entendible eso, hermano Víctor? Dios no lidia con nosotros en grupo. No. En el grupo estamos, pero Dios lidia elección por selección, colección por selección. Entonces, entre el grupo Dios lidia personalmente con uno y lo bautiza con el Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Dice: colectivamente somos bautizados en el cuerpo cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Porque uno solo, hermanos, no son el cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros. Y hablamos un día acerca aún del vello, ¿verdad? El vello, nos jalamos el vello porque no nos gustó y lo tiramos. En el día de la resurrección, ese vello va a estar en el cuerpo, porque es parte del cuerpo. Entonces no podemos cortar miembros. Tenemos que unirnos unos a otros, porque el rapto no puede acontecer hasta que todo el cuerpo esté unido. Entonces, en vez de andar cortando partes del cuerpo, deberíamos de preocuparnos por unirnos más para irnos de aquí, hermanos. De otra forma no nos vamos a ir de aquí, porque el cuerpo, el rapto no puede acontecer a menos que todo el cuerpo esté unido. Seguimos leyendo. Dice: colectivamente somos bautizados en el cuerpo cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Dice: individualmente cada uno bautizado con el Espíritu Santo, Dios lidiando con cada uno. Ese fue su propósito. La razón que estamos leyendo este extracto es por lo que sigue aquí. Dice: ese fue su propósito, esparciéndolos por toda la tierra
para que pudiera lidiar de forma individual con ellos. ¿A quién esparció, hermanos? A la simiente de Adán. Fíjense. Pero en lugar de eso, ¿qué pasó? Dice, Dios tuvo que separar a la gente de Caín de la gente de Set. Separarlos. Él envió a Caín lejos. Él los separó para poder lidiar con su iglesia. Noten, Caín fue separado. Noten, Dios separó al malvado Caín de Eva, del santo Set de Adán. Entonces él no era simiente de la serpiente, ¿verdad que no? Era el santo Set, dice el hermano Branham. Seguimos leyendo. Oh, ¿lo hizo? Dice, a través de un acto ilícito, esta mujer viviendo con alguien más trajo a un niño. Dios separó a ese niño y sus generaciones de este hombre justo y santo. Qué tremendo está eso. Sus hijos. Dice, es la misma cosa hoy. Separarse. Encontramos que no estaban en la unidad. Cuando empezaron a multiplicarse, hermanos, las dos simientes, Dios no podía lidiar con ellos de esa manera, y Él alejó al malvado Caín del santo de Set, y alejó o separó a los hijos de Caín y separó a los hijos de Set para que no se unieran. Eso era lo que Dios quería, y lo que Dios quiere hoy también es separación. Dice hermano, Dios quiere separadores, dice hermano. Dice, esa es la misma cosa hoy, separarse. Encontramos que no estaban en la unidad. Seguimos leyendo. No podían tener unidad. Y luego hace el hermano Abraham la pregunta, ¿puede la noche tener unidad con el día? ¿Puede un creyente tener unidad con el incrédulo? ¿Puede un hombre que crea en toda la palabra de Dios tener unidad con ellos que solamente creen parte de la palabra de Dios? Dios quiere separadores. Eso está tremendo, hermanos. Porque a veces que la gente piensa que porque son de otra religión o creen diferente a nosotros, pues de todos modos lo que importa es el amor y que estemos unidos, y eso no importa. El Abraham dice que sí importa. Pues que cuando alguien no acepta, no quiere ya el mensaje, y ya no acepta el mensaje, ya no acepta al mensajero como el profeta del día, es imposible tener compañerismo con esa persona. No se puede. Por más que uno trata de tener ese calor, uno los ama, ora por ellos, pero no puede haber compañerismo. Porque uno va a hablar lo que el profeta dijo y el otro va a estar tirándole a lo que el profeta habló. Pues no puede haber compañerismo. Si ama uno a ellos y uno ora para que Dios los vuelva a traer, pero uno se da cuenta que han caído en apostasía. O sea que no, es difícil. Seguimos leyendo. Ahora, Caín era el hijo de Eva. Ella dijo, he adquirido un hijo. Y leímos la escritura en el hebreo cuando ella dijo, yo he creado así como Jehová creó. ¿Se acuerdan? Ahora, Caín era el hijo de Eva. Ella dijo, he adquirido un hijo. Pero Set era el hijo, no dice de Eva. Set era el hijo de Adán. Y Dios los separó, porque no podía dejar que, y lo se detiene el hermano Branham y dice, porque se corromperían el uno al otro. La mamá del hermano Branham le decía, ten cuidado porque pájaros del mismo plumaje se juntan. ¿Se acuerdan que el hermano Branham decía eso? Entonces, ¿cómo pueden andar dos así? Es más seguro que uno corrompa al otro que el uno convierta al otro. Más seguro. Dice, porque se corromperían el uno al otro. Fíjense lo que dice Mao Branham. Estamos leyendo puro el profeta, hermanos. Dice, los hijos malos de Caín corromperían los hijos buenos de Set. Eso es correcto. Pero más adelante, ¿qué encontramos? Todos corrompidos. Dios no quería eso. Ahora, todo estaba en el plan de Dios.
Sabemos eso. Para Dios no hay sorpresas. Él lo escribió este drama de esa manera. Pero nos está dando a entender a nosotros algo en nuestro tiempo. Entonces vamos a la simiente de Adán ahora. Génesis 5:1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. El hombre era uno semejante a Dios. Ya tuvimos ese estudio por 3 o 4 ocasiones en los estudios. Entonces dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Adán, la palabra hebrea, Aram, la palabra hebrea quiere decir hombre o clase humana, mankind. Dice género humano o raza humana. Él dijo: hagamos a la raza humana, hagamos a la clase humana, hagamos al género humano. Y la palabra para explicar eso era la palabra Adam. Adam no era nombre, ya estudiamos eso. Entonces regresemos a Génesis 5:1. Dice Génesis 5:2 ahora. Dice: varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, o sea, género humano, el día en que fueron criados. Seguimos leyendo. Es el versículo 3 de ahí de Génesis 5. Dice: y vivió Adán 130 años y engendró engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Se fijan, hermanos, cómo es que a través de los estudios sigue saliendo esa palabra? Semejanza, semejante. Dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí vimos, hermanos, el comienzo del calendario, el génesis del calendario. Aquí ya nos empezó a hablar de Adán, ya no en una manera eterna, ya lo empezó a hablar en una criatura sujeta al tiempo. ¿Tenía cuántos años? 130 años, cuando de repente tuvo otra criatura que reemplazó ¿a quién? A Abel, y le pusieron Set. Fíjense lo que significa Set. ¿Por qué es que le puso Set? En el hebreo es Sheit, que quiere decir compensación, quiere decir equivalencia, o sea, algo que equivale a lo que antes tenía, lo que compensaba lo que antes tenía. Y también esa palabra significa, cuando ya viene del derivado de sheath, quiere decir sustituto o sucesor. Entonces cuando ella tuvo a Set, le puso: este es el sustituto, hermano Lázaro, es el que está compensando. Seguimos leyendo. Versículo 4 dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Número 1, 930 años fueron los años que vivió Adán. Y después de eso, dice la escritura, murió. Y quería desmenuzarlos, hermano, para seguir el tiempo. ¿Cuántos años tenía cuando tuvo a este? Y de quién fue abuelo, y quién fue el tatarabuelo, y quién fue el bisabuelo, y quién fue el bisnieto, y todo eso. Pero nos tomaría mucho tiempo, hermano. Pues ustedes ya pueden sacarlo en sus casas, figurar los números esos. Yo sé que al hermano Lázaro le encanta ese tema. Pero seguimos leyendo. Entonces, Adán 930 años y murió. Versículo 6. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. O sea, tenía 105 años cuando engendró a Enos. El nombre de Enos significa, en el hebreo es Enosh, que quiere decir hombre. Tenía 105 años cuando él tuvo a Enos. Versículo 7. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Seguimos haciendo énfasis en esa expresión: y murió. Seguimos leyendo, versículo 9, la página 8. Dice: y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. O sea que ya tenía 90 años de edad de Enos cuando tuvo a Cainán. Y Cainán significa Canaan en hebreo, que quiere decir posesión.
Entonces tenía 90 años cuando Enos dio a luz a posesión. Seguimos leyendo el versículo 10. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Esos nombres no los dice la Biblia, ¿verdad? Pero ellos tuvieron muchos, pues que se empezaron a multiplicar, hermanos. Entonces no es que nomás hubo estos 7 hombres y es todo, no. Se empezaron a multiplicar hijos e hijas, hijos e hijas, hijos e hijas. Y ellos se casaban y tenían hijos e hijas, así se iban multiplicando. Iba por un lado la simiente de Caín y por el otro lado la simiente de Adán a través de Set, y empezaron a multiplicarse, pero separados. ¿Ok? Seguimos leyendo. Entonces, dice, y vivió Cainán 70 años y engendró a Malalael. Dice, Malalael significa alabanza de Dios. Mahalalael. Versículo 13. Dice, y vivió Cainán después que engendró a Mahalalael 840 años y engendró hijos e hijas. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad que sí? Estamos haciendo la genealogía de esta simiente justa. Versículo 15. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y Jared significa, en el hebreo es Yehered, que quiere decir descendiente. Entonces Mahalaleel tenía 75 años cuando tuvo a luz o engendró a este descendiente. Versículo 16. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años más y engendró hijos e hijas también. Versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. O sea que murió a los 895 años de edad, ¿verdad que sí? Ok, seguimos leyendo. Versículo 18. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y Enoc significa dedicado. La palabra es Kenok, pero significa dedicado. Y sabemos que ese fue hijo de Jared y padre de Matusalem, a quien Dios se llevó a casa sin haber muerto. Okay, ahorita vamos a ver dónde está eso. Génesis 19, 5:19 dice: y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Seguimos leyendo. Versículo 21. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalam. Matusalak es el nombre, su nombre significa en el hebreo hombre del dardo. Seguimos en el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalam 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. O sea que tenía 65 años cuando engendró a Matusalem, y luego todavía siguió otros 300 años teniendo hijos e hijas, y llegó el momento en que llegó a la edad de 365 años. Seguimos leyendo el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ahí ya no dice que murió. Todos los demás dice y vivieron tantos años, engendraron hijas y murió. Y vivió tantos años, hijos e hijas, y murió. Pero de repente cuando llega Enoc, usa una palabra que es caminó. La palabra hebrea para caminó significa compañerismo divino. Dice Moranan, él tuvo compañerismo divino con Dios. Y no dice que murió, dice desapareció porque lo llevó Dios. Ahorita vamos a regresar a eso, hermanos, leyendo los tratos del profeta. Versículo 25. Y vivió Matusalem 187 años y engendró a Lamec. Lamec significa poderoso, y en la simiente, en las generaciones de Caín, significa hombre salvaje, juventud fuerte. ¿Se acuerdan de eso la vez pasada? Poderoso. Versículo 26. Y vivió Matusalem después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos
e hijas. Versículo 27, la página 12. Fueron pues todos los días de Matusalem 969 años. Y lo vuelve otra vez a decir lo mismo, hermanos. Y murió. Versículo 28. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Lamec nomás engendró un hijo, ¿verdad? Dice, y llamó su nombre Noé. Lamec tuvo más hijos, pero queremos poner énfasis en el que engendró a este hijo que le puso Lamec, que le puso aquí Noé. Dice, llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Voy a leer otra vez. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Que Jehová maldijo. ¿Por qué le puso Noé? Porque su nombre Noé significa descanso. Ellos esperaban que alguien viniera, hermanos, y les produjera descanso. En otras palabras, ellos estaban esperando por un rapto. Ellos ya estaban buscando salir de la situación en que ellos se encontraban y esperaban a alguien que viniera y les trajera el descanso. Dice Abraham, eso habla del Espíritu Santo. El día sábado, que es descanso, rest, descanso, la única manera de salir de las obras del pecado es que de recibir el Espíritu Santo. Pero cuando una persona recibe el Espíritu Santo, entra en descanso. Y aquí este hombre estaba esperando que Noé les trajera el descanso que estaban esperando, hermanos. Entonces sabemos que este Noé fue hijo de Lamec, el padre de Sem, Cam y Jafet. Sabemos que fue el constructor del arca que salvó a su familia de la destrucción del mundo que Dios envió al mundo por el diluvio. Él se convirtió en el nuevo jefe seminal de la raza humana, porque su familia fueron los únicos sobrevivientes de toda, después de la inundación. Sabemos que ese fue Noé, después vamos a entrar a ello. No más quería mencionarlo ahorita para después eso. Pues regresamos a la escritura, 5:30. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Pero queríamos tomar el que tuvo un hijo al cual le llamó Noé, que era el descanso. 5:31 dice, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Qué cosa, nomás que qué cosa que vivió 777 y estaba esperando a que alguien que les trajera descanso. Dice Abraham, dice, ¿sabía usted? Dice que en la edad de Éfeso, dice, ellos creían que esa era la edad del rapto. Por eso es que aún el apóstol Pablo, cuando está hablando de la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos, aún el apóstol Pablo se incluyó él mismo, decía, y nosotros los que vivimos, y nosotros los que quedamos, porque ellos creían que esa edad era la edad del rapto. Y Pablo creía y pensaba que él también iba a ser transformado e iba a ver a los que iban a resucitar. Pero también se sabrán que cada una de las edades creía lo mismo. Cada uno. No somos privilegiados, que sabemos que nosotros somos ya los últimos. Quizás no nos toque estar vivos cuando eso acontezca, pero sabemos que somos los últimos. Es la última edad. Es la última edad. Pero aún los de la primera edad, ellos creían que ellos eran nosotros los que vivimos, y nosotros que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados. 7. Seguimos leyendo. Versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Entonces vamos a regresar a esto. Adán vivió ¿cuántos años? 930 y murió. Seth 912 años y murió. Enos 905 años y murió. Cainán 910 años y murió. Mahalaleel 895 años y murió. Jared 962 años y murió. Matusalem 969 años y murió. Lamec 777 años y murió. Enoc 365 años y desapareció.
Ahorita vamos a leer lo que el profeta dice, porque ya nos está yendo el tiempo. Ya vamos a acabar. Vamos a ahorita leer lo que el profeta dice eso. Ok, fíjense. Quiero hacer énfasis en una cosita, hermanos. Hay cosas que cuando uno está leyendo el profeta no las entiende uno. Y las repasa y no entiende uno. Y ahí es donde entra el problema. Porque entran las conclusiones, entran los razonamientos, entra la expresión, pues la forma en que yo lo miro. Entra la expresión, bueno, yo me imagino. Y está bien, hermano, hablar de lo que pensamos, como lo vemos, de conclusiones, de razonamientos, de imaginaciones. Está bien hablar de eso alrededor de la mesa, ya sea en el restaurante, en el parque, en la casa. Es bueno hablar de esas cosas porque empieza uno a tratar a ver un poco mejor la cosa. Pero detrás del púlpito no tenemos nadie el derecho de decir, ahora como yo lo veo, nadie tenemos el derecho. ¿Se acuerdan que leímos eso del profeta? Nadie tiene el derecho de decir, bueno, la forma en que yo me lo imagino, nadie. Si no lo entendemos, mejor no lo digamos detrás del púlpito. Entre nosotros acá sí podemos hablarlo y nos ayudamos unos a otros. En ocasiones cada uno salimos con nuestras locuras. No es lo que el profeta dijo, pero tratamos de figurarlo y lo decimos nosotros. Pues es que el hermano Branham sabía todo. El hermano Branham no sabía todo. Todavía antes de morir, un par de meses antes de morir, él dice, oye, la gente piensa que Dios le dice a sus profetas todo y se viene y me hace una pregunta y yo les digo, yo no sé. Antes de morir, dice el hermano Branham, dice, nos va a tomar toda una eternidad para poder entender el plan de salvación. Eso fue lo que dijo el profeta. Pero nuestro problema es de que queremos, especialmente como predicadores, pues que dice el hermano Branham, que los que van a estar más sorprendidos de que no van a estar allá son los predicadores. Porque con nuestras conclusiones y razonamientos y eso es como lo que guiamos mal a la gente, ¿verdad? Y la razón que digo eso es porque pues, he predicado más de 600 mensajes en el campo misionero. Entonces yo soy responsable también de muchas cosas que de repente después tuve que regresar, hermanos, y decir, hermanos, discúlpenme, hermanos, no había leído yo el otro extracto donde el profeta dice esto y esto y esto. Y este es uno de esos puntitos, hermanos. Enoc vivió 365 años. ¿Quieren leer lo que dice el profeta? ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia, hermanos? Amén. ¿Cuántos creen lo que dice el profeta? Amén. Preguntas y respuestas sobre los sellos, pecado del 63. Fíjense. Pero Enoc caminó con Dios por 500 años y fue hallado sin culpa. La Biblia dice 365, hermano Mondragón. El profeta dice 500 años. ¿Se equivocaría? Vamos a seguir leyendo. A él oíd, predicado el 60. Esto fue el 63, hermano, durante el mensaje de preguntas y respuestas sobre los sellos. En el mensaje, el primer sello, hermano Víctor, en español le cambiaron. En el primer sello, cuando el hermano Branham dijo que 500 años, ahí le pusieron ellos más de 360. Eso lo dice en el español, en el mensaje, el primer sello. Ahorita vamos a leer el primer sello para decirlo exactamente como el profeta lo dice. Porque pensaron que el hermano Branham se equivocó y quisieron corregirlo poniéndole más de 360 años. El profeta no dijo más de 360 años, hermano Lázaro. Pero ellos trataron de explicar, haciendo creer que el hermano Branham se equivocó y le pusieron más de 360 años. Pero no está así. A él lo di predicado de 60. Dice hermano Branham, dice, no caminó con Dios 500 años. Y tenía un testimonio de haber agradado a Dios. Y él era un tipo de la iglesia raptada. Ahorita vamos a entrar a eso al último. Pero no caminó con Dios 500 años. La Biblia dice 365, hermano Gutiérrez. En el mensaje, la manera provista por Dios para este día, predicado el 64, casi un año, 11 meses después de los sellos. Dice ahora esto: Enoc había caminado 500 años con Dios y él agradó a Dios. Él necesitaba una autopista para irse a casa
y Dios proveyó. Enoc había caminado 500 años. Y hay como unos 17 extractos del hermano Branham menciona la misma cosa. Entonces no se equivocó el hermano Branham. Seguimos leyendo. El lugar provisto por Dios para adorar. Predicado el 65 ahora, como 8 meses antes de morir. Ahora nos enteramos de que Enoc entró en la manera provista por Dios con su palabra y caminó 500 años y le agradó. O sea, agradó a Dios. 500 años, otra vez, hermano Lázaro. En el mensaje del sello de Pascua, predicado el 65, esto fue un par de días después, fue exactamente como 15 días antes de predicar el mensaje, el lugar provisto para adorar. Dice esto en el mensaje del sello de Pascua. Dice: Enoc caminó con Dios. Todo lo que Dios dijo que hiciera, Enoc nunca le erró a una palabra. Él caminó con Dios. ¿Qué era? Él era un hijo de Dios. Era un águila que había sido llamado para ese día. Seguimos leyendo. Y cuando llegó la hora, estaba tan lleno de ese poder vivificador. Dice Branham: recuerde, él había caminado 500 años. Híjole, o más. La Biblia dice 365 años. Y luego hermano dice que 500 y 500 y 500. Y de repente, hermano, que tienes 500 años o más. ¿Por qué dijo eso el hermano Branham? Seguimos leyendo. Recuerde, él había caminado 500 años o más ante Dios, y ni una vez le falló a su palabra, ni una sola vez se portó mal. En inglés dice misbehave. Ni una sola vez hizo algo más que mantener el testimonio. Seguimos leyendo. Todo lo que Dios le dijo que hiciera, él fue y lo hizo. Hermanos, esa es una parte clave para lo que vamos a hablar al ratito. Todo lo que Dios le dijo que hiciera, él fue y lo hizo. Hay que acordarnos de eso, ¿eh? Ahí está la clave. Dice: ningún argumento al respecto. Él simplemente fue y lo hizo. No importaba lo que alguien más pensara. Acuérdense lo que dijo Abraham: aunque se oiga ridículo, usted léalo como está. Aunque alguien más piense diferente, usted dígalo como está escrito. Dice: él iba y lo hacía. ¿Por qué? Él estaba lleno de ese poder vivificador. Y cuando llegó el tiempo para que el anciano muriera, Dios solo envió y él caminó a casa. Él le vivificó y tomó su cuerpo mortal en un rapto. Vamos a entrar a eso. Amén. Eso es que el poder vivificador. Seguimos leyendo. En el primer sello, aquí donde le cambiaron en el español, Enoc es el tipo de la novia. Noé pasó por la tribulación, sufrió y llegó a ser un borracho y murió. Dice Morán en varios extractos: Noé murió siendo un borracho. Cuando entremos a todas las conclusiones que han salido de que por qué es que Dios castigó al hijo de Noé. Bueno, para comenzar, no castigó a su hijo. Para comenzar, castigó a su simiente, a sus generaciones, a sus hijos, no a su hijo. Entonces ahí está, no está bien eso. Y luego, ¿por qué castigó a sus generaciones o a Noé, como quieran ponerlo? Dicen: bueno, es que su hijo le hizo esto a Noé. Oh, es que su hijo hizo esto. Oh, es que su hijo hizo esto otro. Y son puras conclusiones basadas en la forma en que ellos lo quieren mirar. Pero el profeta aclara claramente por qué es que Dios trajo esa maldición. Eso vamos a entrar dentro de 2 lunes. Así que estén pendientes de eso. Enoc es el tipo de la novia. Noé pasó por la tribulación y sufrió y llegó a ser un borracho y murió. Seguimos leyendo. Pero Enoc caminó ante Dios por más de 500 años. 500 años. 500 años y más o más. Y luego aquí dice: por más de 500 años. Dice: y tuvo un testimonio que agradó a Dios con fe de rapto. Y un día se fue caminando y empezó a subir.
y subió hasta llegar al lugar celestial sin probar la muerte. Él nunca murió. Él nunca murió. ¿Por qué? Porque era el tipo de la novia raptada. Ok. Entonces, si vamos a la Biblia, dice 365 años. Y luego el profeta dice tres cosas diferentes: 500 años, 500 años o más, o por más de 500 años. Tiene que haber una explicación en ello. Vamos a ver lo que dice el profeta. En el mensaje del arca predicado el 55, mayo 22, dice: y la gran pirámide que Enoc construyó. Número 1. En el siguiente mensaje, la crueldad del pecado y el pago que se tomó para quitar el pecado de nuestras vidas, predicado el 53, abril 3, dice: la segunda Biblia que fue escrita ¿por quién? Por Enoc, y puesta en la pirámide. Ok, siguiente mensaje: compañerismo por medio de la reconciliación de la sangre, predicado el 55, junio 5, dice: la gran pirámide. Dice, ustedes que estudian eso, apunta, dice, la gran pirámide de ustedes que estudian eso, apunta hacia el tiempo final, la que Enoc edificó. Entonces Abraham está hablando aquí que no construyó esta gran pirámide. Ok, vamos siguiéndolo. El verdadero sello de Pascua, aplicado el 61, dice Abraham lo siguiente: así que no hay tapa en la pirámide. ¿Qué es? O sea, cuando él hizo la pirámide, era Dios escribiendo la segunda Biblia, ¿verdad que sí? La primera Biblia fue el zodiaco, y luego después vino Dios y la escribió en la pirámide. Pero no era Dios escribiéndola personalmente, sino era Dios a través de Enoc escribiendo la segunda Biblia en la pirámide, ¿verdad que sí? Ok, ahora, para aclarar una cosa, el hermano Branham no creía en la doctrina de la pirámide. Él no creía. Ha habido muchos predicadores que se han hecho famosos por explicar o predicar la pirámide. Y hermano Branham dice, en 3 ocasiones, hermano Branham: yo no creo en la doctrina de la pirámide. Ok, dice, pero dice, lo hago para mostrarles a ustedes ciertas cosas en tipo. Dice, pero yo no predico la doctrina de la pirámide. Ok, ¿por qué? Dice Morana, la primera pirámide fue en el cielo. La segunda pirámide, la primera Biblia fue en el cielo, en el zodiaco. La segunda Biblia fue en la pirámide. Dice, y la tercera Biblia, dice, es la que tenemos hoy. ¿Verdad que sí? Y dice Branham, dice, dice, usted puede ver en el zodiaco, dice, cómo es que comenzó con Virgen y termina en Leo, y se empieza, dice, pero esa no es la Biblia, dice hermano Branham. Dice, usted ve cómo es que está escrita en la pirámide, dice, pero esa no es la Biblia, dice hermano Branham. La Biblia es esta, dice hermano Branham. Entonces el hermano Branham ya no nos dirige ni al zodiaco ni a la pirámide, hermanos. Nos dirige a esto. A este nos dirige él. ¿Estaba claro en eso, verdad que sí? Ok, seguimos leyendo. El verdadero sello de Pascua dice, así que no hay tapa en la pirámide. ¿Qué es? O sea, no tiene la cabeza, la headstone, no la tiene puesta la cúspide. La piedra de corona no está. ¿Por qué? Porque Enoc sabía que esa piedra iba a ser ¿qué? Rechazada. Entonces, como iba a ser rechazada, él no podía colocarla. Esa piedra tenía que venir a ser colocada hasta nuestro tiempo, cuando la cabeza de Jesucristo viniera e hiciera contacto con su novia. Ese es otro estudio. Dice, ahorita estamos viendo por qué es que dijo el Abraham 500 y 500 o más años, o por más de 500 años. Dice, Enoc la construyó antes del diluvio. Dice, fue un memorial. Esa es la razón por la que no se destruyó durante el tiempo del diluvio. No hay nada destruido, porque es un monumento conmemorativo. En el mensaje Fiesta de las Trompetas, predicado el 64, dice el Abraham lo siguiente: Enoc y ellos
las construyeron años atrás y se mantiene hoy como un memorial. El mensaje de preguntas y respuestas, periodo 64, dice: así como la pirámide que Enoc edificó. Ok. Nosotros que creemos el mensaje, tomamos estos extractos, tomamos lo que el profeta dijo, que él fue e hizo todo lo que Dios le había dicho. Nosotros lo aplicamos de esta manera, y es esto: Enoc vivió, de acuerdo a la Biblia, 365 años y desapareció. Es lo que dice la Biblia. Dice Branham, dice, él caminó con Dios 500 años. 500 años o más, o por más de 500 años. Pero la clave ahí fue alrededor de 500 años. ¿Verdad que sí? 500 años. Ok. Lo que nosotros podemos ver en el mensaje es que Dios se llevó a Enoc, le entregó las instrucciones de la Biblia, le dio los planos de la Biblia y bajó a edificar la pirámide para que en la pirámide estuviera escrita la segunda Biblia. ¿Y saben cuánto tiempo dicen que se tomó para edificar esa pirámide? Alrededor de 135 años. 365 más 135 son 500 años. Entonces el profeta no se equivocó. Él no se equivocó. Él sabía bien que Enoc había vivido 365 años. Dios se lo llevó, le dio las instrucciones y regresó para poder escribir la segunda Biblia en la pirámide, lo cual tomó alrededor de 135 años. Vienen a ser 500 años. ¿Hay algo raro en eso? Si sabemos el mensaje, no, hermano Lázaro. Porque en nuestro tiempo Dios tuvo aquí a un profeta que, estando aquí sobre la tierra, lo subió a la nube y le entregó la revelación de los 7 sellos, o se mostró a él a lo que le iba a dar de los 7 sellos a través de 6 diferentes ángeles. Y el 7º sello estaba en secreto, pero 6 diferentes ángeles vinieron a darle revelación. Pero él tuvo que ser elevado ¿a dónde? A la nube, a tener contacto con 7 ángeles. Entonces, para nosotros que creemos el mensaje, no es raro creer que Dios se llevó a Enoc, le dio las instrucciones y luego fue y lo mandó a hacer lo que le dijo que hiciera: escribir la segunda Biblia en la pirámide. 365 más 135 son 500 años. Entonces, sí caminó con Dios Enoc 500 años, de acuerdo al mensaje. ¿No está tremendo? Nos ponemos de pie. Dejen leerles el último extracto. El mensaje aceptando la manera provista para Dios en el tiempo final. Dice: Enoc, después de caminar 500 años con Dios, y Dios le dijo: Enoc, no vas a tener que morir. ¿Quieres venir a casa? ¿Estás nostálgico por regresar, Enoc? Él dijo: sí, Señor, estoy nostálgico. En español, en inglés es homesick. Le dijo: has caminado en esta pestilencia aquí abajo suficiente tiempo. Él dijo: sí, 500 años. Dijo: muy bien, solo empieza a caminar. Dice Branham, Enoc estaba tan cansado de vivir así, de esta manera. Dice, y Dios, dice, ya no podía vivir sin Enoc, dice, porque todo el tiempo tenían compañerismo divino. Que un día Enoc estaba tan homesick, tan nostálgico de regresar a casa con Dios, y Dios extrañaba tanto el compañerismo con Enoc de dejarlo acá abajo, que un día le dijo: vámonos, Enoc, empieza a caminar. Dice Enoc, Enoc es tipo de la novia. Y un día de estos, hermanos, lo mismo le va a pasar a la novia. Cuando aquellos que están en la tumba se levanten, jovencitos otra vez, los que estamos nosotros vivos, si es que estamos nosotros vivos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo. Y cuando eso pase, hermanos,
Viene la voz y dice: vámonos a casa, hija, vámonos. El mismo tipo de Enoc. Nos ponemos de pie, hermanos. Aman al Señor. Su palabra es hermosa, hermanos. Es hermosa. Inclinamos nuestros rostros. Si alguien que tiene una necesidad y desea levantar su mano, Señor Jesucristo, qué hermosa es tu palabra, Señor. Señor, un día así, lo mismo que hiciste con Enoc, Señor, yo creo que ya lo estás haciendo, Señor. El rapto ya comenzó, Señor. La aclamación ya salió, Señor. El rapto ya ha empezado. Estamos esperando por la resurrección, Señor. La transformación de nuestros cuerpos, Señor, para que esté todo el cuerpo unido, Señor, y encontrarte a ti en el aire, Señor, cuando escuchemos la voz. Así como tu profeta dijo, el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando le dijo a Juan: sube acá. Dice: ese es tipo de la novia. Cuando escuchemos tu voz, Señor, que nos dice: mi querida amada, mi paloma, mi esposa mía, ¿que no estás nostálgica ya de regresar a casa? ¿Que no has vivido ya muchos años aquí en esta pestilencia? ¿Que no quisieras venir a casa? Yo creo que en nuestro corazón, Señor, sale un clamor, Señor, un grito que dice: Señor, ya quiero regresar, Señor. He estado pasando una pesadilla, Señor. Mi vida ha sido nada más que problemas, Señor. Sufrimiento, Señor. Enfermedades, Señor. Operaciones, Señor. Cansancio, Señor. Agotamiento, Señor. Lo único que me mantiene dando un paso más, Señor, es tu Espíritu Santo en mí que me alienta, Señor. Pero ya estoy cansada, Señor. Ya estoy cansado. Ya no quiero estar más aquí, Señor. Sí quiero irme a casa. Y un día de esto, Señor, vamos a escuchar ese estruendo que diga: empieza a caminar hacia arriba. Entonces, mi amado, yo creo que es lo que nos motiva, Señor. Te damos gracias por este estudio que nos has permitido tener, Señor. Bendice a cada uno que estuvo aquí. Recompensa, Señor. Recompensa sus esfuerzos, Señor. Mi corazón se quebra, Señor, cuando me paro aquí detrás del púlpito, Señor, y veo a tu pueblo, Señor, y ya ves que digo: Señor, nomás traigo 2 piezas de pez, Señor, y 5 piezas de pan, Señor. Esto es lo que traigo para darle a tu pueblo, Señor. Pero si tú puedes multiplicarlo, Señor, y que tu pueblo pueda ser alimentado, Señor, eso es nuestro deseo, nuestro motivo, nuestro objetivo. Ponemos a cada uno de ellos en tus manos, Señor. A los que han levantado su mano, si están enfermos, Señor, Señor, sánale, Señor. Envía tu Espíritu Santo, Señor, y que con fuego, Señor, pueda quemar cualquier raíz de enfermedad, Señor. Que pueda quemar cualquier cosa, Señor, que moleste el cuerpo, Señor. Sabemos que va a ser una pelea hasta el fin, Señor, pero sabemos que con tu Espíritu Santo, Señor, podemos vencer cada paso del camino. Ahorita nos enfermamos, ahorita nos sanas. Mañana nos enfermamos, mañana nos vuelves a sanar. Al siguiente día nos enfermamos, nos vuelves a sanar, Señor. Es la zarra, Señor, es la herencia que tenemos. Te damos gracias, Señor, por contestar cada petición. Ponemos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Puedes tomar su asiento, hermanos. Muchas gracias, hermano. Aquí están los DVDs por si alguien desea tenerlos ahí atrás, tomarlos. Y mira, se las allá a la hermana Vicky, por favor. Hermano Lázaro, este es tuyo, hermano Lázaro. Y siento en mi corazón dar a la hermana Facio, por favor. Sí, la hermana Facio. Dios les bendiga, hermanos. ¿Se gozaron, hermanos? ¿Sí? Nos vemos dentro de 2 semanas. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Sí, ese mismo.